oiga, no, usted no tenía razón, revoco su decisión, doy una orden administrativa y resuelvo el tema. Si el usuario viene a mí primero, nada va a pasar. Lo que va a pasar es que yo les voy a trasladar. A mí el usuario que viene y me pregunta y me dice, es que mire que mi proveedor me dijo, no me cobró y yo no había pedido ese servicio. ¿Ya fue allá? No, bueno, pues vaya. Mejor dicho, no vaya, yo le hago el favor, yo le traslado, pero tiene que ir allá. No, yo no lo voy a atender de entrada, ¿cierto? Ahora, hay otro tipo de casos, entonces, no sé, yo fui y me hice una visita y entonces en esa visita encontré unos hallazgos en la oficina física. Eso es otra vaina, ¿sí? O si tengo muchas denuncias relacionadas con un tema específico, o así sea una, no importa, pero cuando son denuncias, no una PQR, sino una denuncia, como no, mire, lo que pasa es que el proveedor no me quiere prestar el servicio y por aquí yo sé que pasa el cable de él, pues eso seguramente yo sí lo voy a atender, pero no es una PQR. El mensaje acá es cuando son PQRs, y ese es el mensaje que hay que dejarle a todos los usuarios, venga primero donde mí, mejor dicho, y si no estoy yo, fíjese que la superintendencia tiene un poco de actividades, entonces si yo definitivamente le dije que no, ahí está, tienen un SIG facilita, y si no, pues yo también tengo mis mecanismos para atender de manera alternativa su petición, para que tengamos una relación tranquila, y en el peor de los escenarios del mundo, pues me va a llegar a mí en sede de apelación y en ese momento voy a decidirlo. Ese es como el mensaje que creo que es más importante en ese sentido. ¿Tenemos otra pregunta? Muy buenas. Mi nombre es Germán Ortiz, yo vengo de Restrepo Meta, soy SP. Quiero cambiar la torta un poquitico. Hemos estado preguntando de qué hace el usuario, qué procedimiento tiene el usuario, cómo lo debo atender, o sea, sí. Obviamente mi servicio me lleva a darle una priorización a mi usuario porque es el que me genera mi actividad económica. Pregunto yo, ¿qué opciones tengo yo como proveedor ante la SIC cuando el usuario incumple? Basado en que, digamos, en Internet fijo nos basamos la gran mayoría en el tema del contrato que nos especifica la CRC, ¿sí? Que es como el formato modelo, y dentro de ahí especifican todas las condiciones posibles, ¿sí? Inclusive el incumplimiento de los usuarios. El único método que puedo ver a veces es de pronto reportar a Datacrédito si llego a tener convenio con Datacrédito, pero no tengo ningún, o qué procedimiento, le pregunto a la SIC, puedo yo hacer cuando ese usuario me incumple el contrato. Una vez no le pone cuidado a la mensualidad de 60.000 pesitos que dejó de pagar aquí el vecino, entonces uno acumula en el año 5 o 10 vecinitos que dejaron de pagar 100.000 pesitos, y esos 100.000 pesitos en 10 es 1.000.000, y con el tiempo se vuelve un pasivo y que no podemos recuperar. ¿Existe algún procedimiento que yo pueda hacer de la misma forma, hacerle notificación a este usuario que debe de pagar, debe de cumplir ese servicio, porque inclusive no pagó el servicio, pero debo sostenerle el servicio por un mes más, entonces puedo llegar hasta 2 meses de endeudamiento para poder así iniciar un proceso de suspensión o cancelación o de suspenderle la línea y seguirle facturando? Entonces, mi pregunta es esa, ¿qué opciones como proveedor tengo yo ante el usuario? Bueno, esta silla está dañada, qué pena. Ni siquiera tiene que acudir a nosotros, es mucho más fácil de lo que uno cree. Esta resolución 6242, justamente lo que hizo, eso se los decía en algún momento de la presentación, lo que hizo fue generar un mecanismo en el que el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato puede dar lugar a la terminación del mismo de manera unilateral por parte del proveedor. Entonces, usted en su contrato, que además es el contrato único, ¿cierto? Y está con el espacio de libre disposición, ¿verdad? Y los anexos, bueno, todo lo que sea, pero cualquier incumplimiento que se genere ahí, y dentro de esos incumplimientos pues está el pago, el valor del plan. Usted le puede decir al usuario, ¿sabe qué, hermano? No vamos más, porque usted ya me incumplió. Entonces, 5 días antes de que suceda ese momento en el que usted va a dar por terminado el contrato, se lo puede informar. Y eso, en este momento, ya es legal. Claro, antes de la 6242, pues no existía y solamente había una causal muy específica en la que los proveedores podían dar por terminado de manera unilateral los contratos, ¿cierto? Pero aquí ya se amplió no solamente a…
no solamente un aspecto muy específico de esa relación, sino a cualquier incumplimiento de esos términos de ese contrato. Y entonces por eso les ponía el ejemplo. Dentro de los contratos también está la obligación de comportarse de manera respetuosa. Esto está dicho de muchas maneras en tantos contratos como existen, pero en general hay que comportarse de manera respetuosa y hay que usar los mecanismos de atención de manera racional. Pues si yo no lo hago, estoy incumpliendo el contrato. Y si estoy incumpliendo el contrato, el proveedor me puede decir, de acuerdo con lo que está previsto en ese artículo de la resolución 6242, pues no va más. Eso es un adelanto de este año y es algo que realmente yo creo que es una herramienta fundamental también para poder equilibrar la balanza. Entonces, digamos que no requeriría otro mecanismo diferente, porque además la sartén por el mango, desde ese punto de vista y con esa potestad, la tiene el proveedor, ¿cierto? El proveedor es el que presta el servicio, el proveedor es el dueño del servicio. Y si el proveedor me dice, por cuenta de su incumplimiento, no le voy a prestar más el servicio, pues no hay nada que hacer. ¿Tenemos más preguntas? Recuerden identificarse, por favor. Muy buen día, mi nombre es Jefferson Pulido, Jefferson AF SAS, soy proveedor de Internet. Bueno, al comienzo teníamos unas gráficas de una estadística de 8 millones de usuarios, algo así, ¿no es cierto? La que vimos. Yo sé que esos datos sencillamente se pueden y se deben publicar basados 100% en información tomada de nosotros los proveedores. Para mi caso, en mi municipio, yo tengo 2.000 casas pasadas, pero junto con otros proveedores hay cerca de 12.000 casas pasadas y solo hay 2.000. Bueno, ese es un punto que, para complementarlo de la pregunta del compañero, sucede que nos dicen, yo como usuario me voy a retirar, y uno, como sea, quiere mantener a su cliente porque no ha cumplido contrato y demás situaciones. Pero resulta que detrás de nosotros hay otros 3 o 4 proveedores no formales, ilegales, que no reportan información, que no pagan impuestos, etcétera. Y adicional a eso, para sumar, el gobierno subsidia a unas empresas gigantísimas para que monten proyectos donde ya hay redes de fibra óptica. ¿Qué hacemos nosotros como proveedores pequeños que cumplimos al 100% con la norma para que estos usuarios no tengan casi que esa alternativa de poder jugar con nosotros los proveedores, los ISPs pequeños, y de ir imponiendo proveedor por proveedor y finalmente no pagar sus facturas? Bueno, al fin no voy a ir de cabeza con una silla de estas, se me va a quedar parado. Bueno, no, lo primero, los datos que nosotros sacamos, te doy toda la razón, Jefferson, son los datos que nosotros traemos de Colombiatic, o sea, los datos de ustedes. Y eso trimestralmente cambia, entonces seguramente lo que yo dije acá a lo mejor en enero ya es otro dato, pero pues puede suceder. Ahora, frente al tema de los ilegales, ahí hay dos tópicos que uno tiene que tomar en cuenta. El primero, que finalmente eso es un tema penal, ¿cierto? Entonces, el hecho de que yo sea ilegal me saca del rango de protección de la superintendencia, ¿cierto? Pero me lleva a un tema de fiscalía. Y se los voy a ejemplificar con consumidor puro y duro, sin ponerle tema de telecomunicaciones. Cuando usted compra un televisor en donde, no sé, vaya y cómprelo en algún sitio ilegal, pues la garantía que le van a dar, usted no sabe qué es, si le van a dar servicio al cliente, no tiene ni idea. Ese al final es un riesgo que toma el usuario, ¿cierto? Y es un riesgo que toma ese empresario de hacerse manifiestamente ilegal y de exponerse a una sanción de tipo penal. Digamos que nosotros, desde nuestra competencia, estamos en el rango de la legalidad. Nosotros hacemos una valoración del mercado dentro de lo que legalmente está en ese mercado. Lo que está por fuera, como le digo, pues ya viene siendo competencia de otras autoridades y es un riesgo y es un riesgo que está en todos los sectores, ¿sí? No sé, autopartes. Uno ve a Tulio Zuluaga en las noticias casi semana de por medio.
quejándose, es que imagínese que vea, que los repuestos, que la receptación. Bueno, sí, es que ese es el problema, hay un delito que se llama receptación, que es cargar cosas robadas. Pues, ¿qué puede hacer una entidad administrativa que ejerce funciones de vigilancia, inspección y control contra los vendedores de autopartes robadas que están ahí en la playa, por ejemplo, aquí en la 19 en la 19 bajo la Caracas? Nada, nada. Pero nosotros sí podemos buscar mecanismos de interacción con quienes están legales para que no solamente suceda lo que usted bien decía, que es que la superintendencia, y lo que decía la compañera hace un rato, que es que la superintendencia es el coco y eso es grave. No, pues claro, eso pasa porque está dentro del rango de las competencias, pero también hay todo un aparato complementario de actividades preventivas que lo que permiten es generar una relación mucho más cercana, ¿cierto? Y que nos permite pues también beneficiar a los que deben ser beneficiarios acá, que son los usuarios, y eso al final nos va a llevar a la conclusión que usted decía, de, bueno, pues yo cómo hago para que no me pimponeen y para que no me estén incumpliendo los contratos. Pues bueno, hay una forma jurisdiccional de resolver siempre esos temas. Usted me dirá, pues sí, pero es que eso ya lo sabemos todos, tengo que pagarle un abogado y presentar un ejecutivo y yo por 60.000 pesos mensuales no voy a hacer eso. Sí, pero es lo que, es lo que está. Pero lo cierto es que finalmente usted con el usuario sí genera una vinculación contractual que le permite prestarle el mejor servicio posible, y es por donde yo veo la mayor, digamos que la mayor posibilidad que tiene como proveedor, y es pues seducirlo con la prestación de los servicios. A mí, si mi proveedor de servicios de internet me presta el servicio que yo quiero, por unos precios competitivos, aquí pues quitándome un poquito la camiseta de la SIC y poniéndome la de ciudadano del común, pues con él me quedo, yo no voy para ningún lado. ¿A dónde me voy a ir? ¿A qué? ¿Cierto? Pero pues puede pasar porque finalmente es un mercado libre, es un mercado de competencia libre, y pues todos estamos en ese mismo mercado, y puede pasar que el usuario pues vaya a diferentes proveedores. Pues bueno, los contratos igual tienen unas consecuencias jurídicas en el caso del incumplimiento, ahí uno puede optar por ese tipo de decisiones, pero creo yo que lo más sano es tener una política comercial que obviamente no vaya en detrimento de los intereses propios, pero pues que permita que los usuarios se sientan seducidos por la prestación del servicio. Tenemos la última pregunta. ¿Considera que hay un desbalance entre los legales y los ilegales? ¿Por qué razón? Por los costos de operación nuestros como legales y de pago de impuestos. Los ilegales muchas veces consiguen hasta cosas robadas, montan las redes de manera fraudulenta, y obviamente los costos de ellos jamás serán como los nuestros. Claro, pues los ilegales tampoco tienen registro TIC, y entonces a los ilegales el ministerio sí les puede caer. ¿Entiendes? Es el único que tiene la potestad. No. Se los digo con conocimiento de causa. En el ministerio hay abiertas investigaciones en contra de muchas empresas ilegales, justamente por eso. Lo que pasa es que yo no les puedo, o bueno, yo no soy el ministerio. El ministerio no los puede investigar a ellos por determinados incumplimientos, sino el incumplimiento principal o la obligación principal que hay, como lo veíamos en el tema de CUN, es tener el registro CUN, ¿cierto? El registro CUN, el registro TIC. Si no tiene el registro TIC, es ilegal, haga lo que haga, así tenga contratos con el mayorista y tenga, bueno, lo que todo esté por encima de la mesa. Si no tiene el registro TIC, es ilegal. Y si no tiene el registro TIC, el ministerio lo puede sancionar. A él sí, como persona jurídica, independiente de que sea prestador o no. Y además, eso genera unas consecuencias penales, porque la prestación de servicios de telecomunicaciones sin tener registro es un delito. Entonces, eso genera, eso genera ese tipo de consecuencias. Entonces, por ese lado es por donde al final se puede atacar ese tema. Yo, desde el punto de vista de usuarios, es que la verdad, un ilegal para mí ni siquiera tiene, los usuarios de un ilegal para mí son invisibles. Y no sé, hace algún tiempo desaparecieron un grupo de empresas que estaban en ese espectro, y el problema era, no, es que tienen muchos usuarios. No, yo no los veo por ningún lado. Yo solamente veo los usuarios de quienes son legales. Lo demás, pues para mí, perdón la expresión, es paisaje. Tenemos otra pregunta allá al fondo. Por favor, la persona que tiene el micrófono.
John Cristancho de Terabay. Me queda una incógnita grande porque usted nos dice, los ilegales son invisibles, ¿cierto? Nosotros pagando todos los impuestos que tenemos, todas las imposiciones que tenemos, y usted nos dice invisibles, o sea, básicamente un ilegal llega, vende televisión, vende internet, nos baja los costos que tenemos operativos nosotros, por decir 70.000, con internet y televisión en 90.000, y nos llegan a 40.000 y 60.000. Nosotros reportamos y lo hacemos, pero le digo la verdad, ningún ente hace nada, ninguno. Se le dice a la fiscalía, se le informa al que sea, no hacen nada. O sea, usted lo está diciendo, son invisibles. Básicamente están diciendo, ser ilegal paga, porque no nos sancionan, no nos hacen nada. Yo estoy cabrón, entonces una empresa ilegal. Si estoy pagando impuestos y no hacen nada, o sea, díganme, yo he colocado a los jurídicos de nosotros, miren, hagan pruebas, esto. Las programadoras hasta ahorita están haciendo algo, se les está informando y ya están haciendo con legales, por fin, después de tanto tiempo. Pero no, perdemos dinero, cada vez perdemos dinero, y nosotros sí tenemos que pagar todo. Y nosotros hagamos algo mal, a ver si ustedes no nos sancionan por ser legales. Bueno, ahí hay un punto que le quiero aclarar y es, pues los ilegales no son invisibles. Para mí como entidad, los usuarios de los ilegales, pues yo no los puedo contar en esas gráficas que puse. Eso es lo que estoy diciendo. Ya no estoy diciendo que ellos sean ilegales. Ahora bien, como se lo estaba diciendo, y se lo digo con conocimiento de causa, el ministerio sí tiene la potestad, que si lo hace o no lo hace, yo esperaría que sí lo haga, pero no le puedo decir si lo hace realmente. Pero realmente el único que tiene la potestad para definir una investigación administrativa en contra de quién es un ilegal es el ministerio, por la sencilla y única razón que es el ministerio el que otorga el registro TIC. Entonces, claro, usted me dice, no, es que me bajan los costos, todo. Simplemente con que no tenga registro TIC es susceptible de que el ministerio vaya, inicie una investigación administrativa y con las consecuencias que puede generar una actuación administrativa de esa índole. Es decir, las herramientas están. Lo otro que usted me dice, uy, loco, no sabría cómo decírselo, porque yo mis competencias las ejerzo dentro del marco de la ley y soy muy ecuánime en el ejercicio de las mismas, desde lo preventivo, desde lo sancionatorio, y ahí me paro. Las demás entidades, no sé, le digo cuáles son las herramientas que existen, y si existen, y si hay una consecuencia derivada de, más allá de la penal, por supuesto, que eso también lo tendría que estar haciendo la Fiscalía. Lo hace, digamos que ahí yo me quedo corto para podérselo responder. Lo que sí le puedo decir, reiterando, es si hay cómo combatirlo, mejor dicho. Pero doctor, el ministerio le dice legalícese. Esa es la respuesta del ministerio. Ya, saque su registro y empezó desde cero. Lo que sigo hacia atrás. Claro, pero vuelvo y le digo, desde el marco de mis competencias, yo hago lo que tengo que hacer y fue lo que les expliqué acá. Las herramientas que tiene el ministerio desde el ámbito legal que tiene, ahí están, que son las que le he planteado. Ya lo otro, pues, toca directo con el ministerio. En el marco de competencia de la superintendencia, en el caso de la competencia desleal, ¿qué se hace? Ah, bueno, no, eso es otro tema, eso ya sí es un tema de mercados, pero pues eso yo no se lo podría decir, sino tendría que respondérselo directamente el delegado para la protección de la competencia. De rompe lo que sí le digo es, desde el punto de vista de la superintendencia, el precepto fundamental es el marco de legalidad. Ahora, el tema de competencia, eso es otra cosa muy amplia, ¿cierto? Y no sé, usted ve casos como en el pasado sucedió el de papeles suaves, ¿cierto? Que finalmente, pues, no eran ilegales, todos eran legales, todos estaban en el mercado, ellos no necesitan ningún registro ni absolutamente nada para operar, pero pues estaban generando unos ejercicios anticompetitivos. Pues la superintendencia se tomó su tiempo, hizo su análisis, allá fueron un par de esas empresas y delataron a los demás, y al final de eso terminó saliendo una investigación que terminó por establecer que hubo un un cartel, pero no era eso lo que iba a decir, pero sí, que al final del día lo que hubo fue un cartel, que había una falla en el mercado, que había una falla artificial en el mercado, y eso lo produjo un cartel.
seguramente si esto se llegara a acreditar, pues a lo mejor esa delegatura seguramente entraría a verificarlo, pero contextualizando de nuevo en el marco de la pregunta, la potestad legal para llevar a cabo actividades está en una entidad y hasta ahí llego yo. O sea, yo le digo el milagro, pero no el santo. Yo le puedo contar hasta ahí que sí hay un mecanismo y que si yo fuera un proveedor que estoy en ese tema, pues insisto ante el ministerio, hermano, aquí está. El ministerio el ministerio hace visitas todo el santo año. El ministerio tiene una dependencia específica relacionada con ese tema. No. Es que yo no puedo hablar en nombre de otra entidad, pero con plena seguridad le digo que sí lo hacen. O sea, insista con el ministerio y verá que se puede. Pero si lo hemos tenido en la oficina, le hemos dicho, mire, vaya, allá están, mírenlos. Están teniendo fibras, están ahí. Sí, por favor con el micrófono para que nos quede en el registro de la filmación y en la transmisión. ¿Quién está solicitando el micrófono? Por favor, Sí. levante la mano. Hola. Ah, bueno. Recuerde identificarse. Sí, otra pregunta entonces. Me preguntaba perdón, soy David Méndez de ISP de Arauca. Me preguntaba referente a la digitalización. Tenemos unos términos que usted mencionaba ahí, pero no me quedaron claros. Nosotros teníamos los contratos manuales, ¿cierto? Y los estábamos archivando. No sé si refiere a que esos contratos los vayamos a escanear y a digitar y le tenemos que reportar al cliente que se está digitalizando, así como las PQRs, o si vamos a pasar a digital, que el contrato ahorita lo hace es un software y el cliente lo firma virtualmente, podría ser. Si hay que informar eso previamente o cómo es el tema ahí. Lo cierto es que usted tiene un grupo de trámites frente al usuario de cualquier tipo. Entonces usted firma un contrato, tiene una forma de atenderlo, tiene un servicio técnico, tiene diferentes servicios y tiene diferentes interacciones. Nos falta una persona. Tiene como un catálogo de mecanismos de interacción con el usuario. Lo que usted puede hacer es, si usted decide, a manera de ejemplo, dice, bueno, yo voy a dejar de atender PQRs de manera presencial porque no tengo en este momento una persona que lo haga y porque por medidas sanitarias pues no puedo tener una persona ahí sentada buscando que se enferme, por poner cualquier ejemplo ficticio. Pues usted lo que tiene que hacer es avisarle a sus usuarios y a la superintendencia, decirle, mire, yo a partir de la fecha voy a recibir todas mis PQRs a través de los mecanismos alternativos. Entonces los voy a recibir en la oficina virtual, o sea, página web, red social, y los voy a recibir en la línea gratuita de atención telefónica. Eso por ese lado. Ahora, si de lo que me pregunta sobre los contratos, usted dice, no, yo lo que voy a hacer es digitalizar todo lo que tengo archivado en físico, yo le diría que eso tal vez no es objeto del trámite de digitalización, porque al final esos son los mecanismos con los que usted tiene que guardar evidencia de su información e inclusive eso toca más con temas tributarios, ¿cierto? De obligaciones de la DIAN, como tiene uno que conservar sus papeles de comercio durante 10 años en unas condiciones específicas y después usted los vuelve magnéticos, bueno, en fin, eso tiene como una métrica distinta, pero por ejemplo, si usted decide, no, yo ya no voy a atender más suscripción de contratos presencialmente, sino que es que yo ya me conseguí un software que me lo hace más barato y mejor por mecanismos virtuales, eso sí se lo tendría usted que avisar al usuario. Es decir, lo que busca esto es que esos espacios de interacción con los usuarios, esos trámites que hacen los usuarios, pues tengan que ser, si son digitalizados, tengan que ser avisados. Por ejemplo, el que el compañero preguntaba, la terminación del contrato. Si usted va a digitalizar la terminación del contrato, pues entonces tendría que contarle a los usuarios, mire, a partir de la fecha yo voy a hacer esto a través de mecanismos virtuales o de la línea gratuita, los requisitos son tal y tal, que son los que están establecidos en la regulación y pues yo le atiendo eso a través de ese medio, eso ya no lo voy a atender más en oficina física. Es eso lo que debería informarle al usuario. Muy bien, tenemos la última pregunta. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, veo que hay varias personas que desean también que les atiendan sus inquietudes. Les sugiero ponerse en contacto con el doctor o de pronto puedes dirigirse a él cuando él se retire. Entonces, tenemos nuestra última pregunta, por favor. Buen día, doctor. Mi nombre es Pedro Parra, Intercom Villa de Leyva. Quiero hacer algo, repitiendo algo de lo que decía Jefferson,
¿quién regula la oferta del Internet? Porque hoy alguien por ganarse usuarios, tenemos un usuario que le damos un plan 30 megas y resulta en empresa diciendo 500 megas por 50.000 pesos, sabemos que primero técnicamente no le va a garantizar el servicio, pero comercialmente está actuando mal. ¿Sí? ¿Quién regula eso realmente? Porque decimos que estamos en libre competencia, pero debe haber un ente regulador. Bueno, Mintic y Vigilancia dicen que no, que eso es SIC. Bueno, póngame cuidado. Digamos que la última parte de su pregunta era la mitad de mi respuesta, y es, estamos en un mercado libre, sí, pero ese mercado libre, desde lo previsto por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, puede ser objeto de una regulación de precios más específica si la misma comisión encuentra que hay fallas en el mercado. De ese modo, quien define si se debe hacer un régimen de precios regulados dependiendo del tipo de circunstancias que rodean el sector, es la misma comisión de regulación. Realmente ellos, desde su ámbito de regulador, no solamente dicen, bueno, vamos a jugar todos con las mismas reglas, sino que el día que, por ejemplo, pasa algo, pues es la misma CRC la que lo define. Y le voy a poner un ejemplo que todos nos sabemos de memoria, que es servicios de voz de Comcel. Cuando la CRC, hace algunos años, esto fue como en el 2009, encontró que había una falla en ese mercado porque Comcel tenía un número muy elevado de usuarios, lo que hizo, exactamente, muchas gracias Jefferson, lo que hizo fue generar unas políticas diferenciales para entrar en ese mercado, ¿cierto? Entonces esas políticas diferenciales pues beneficiaban por supuesto los intereses de los demás participantes en el mercado, que si estuvieran en igualdad entraban en desventaja. Pero la respuesta es esa, simplemente es el regulador el que lo puede decir, y de hecho cuando suceden esos casos, pues lo que uno debe hacer es iniciar las actuaciones ante el regulador directamente, que pues lo que hace es resolver los conflictos y propugnar porque la libre competencia dentro del sector, dentro del mercado de las telecomunicaciones, pues se mantenga en unas condiciones de igualdad de reglas, pero de igualdad de armas. Lo que pasa es que son dos competencias diferenciales. O sea, cuando usted ve que hay un tema de desventaja, pero no es ninguna de los tipos infraccionales que dan lugar al inicio de actuaciones en la superintendencia, la Delegatura de Protección de la Competencia, pues por supuesto que sí debería ser la CRC la que determine que todos parten en igualdad de condiciones. Ahora, si no sé, 4 o 5 empresas en su municipio se ponen de acuerdo, ¿cierto? Y dicen, hermano, metámonos billete entre todos y vamos a bajar los precios a tanto valor. Eso debería ser una conducta que revise la Delegatura de Protección de la Competencia de la SIC y no la CRC. Lo que debe hacer la CRC es que todo el mundo vaya en igualdad de condiciones, pero con igualdad de armas, lo que la Constitución llama la igualdad material y no la igualdad formal. Pero si ya hay conductas infraccionales relacionadas con esa protección de la competencia, pues por supuesto que sí es la SIC, pero desde la Delegatura de Protección de la Competencia. Doctor José Roberto Soto, muchísimas gracias, muy enriquecedor para todos nuestros asistentes. Sin embargo, como veo que varios quedaron como con algunas inquietudes, no se preocupen, aparte de que pueden dirigirse al doctor José Roberto. Les comento que esta tarde los invitamos a que no se nos vayan, a que se nos queden, porque vamos a realizar el manifiesto que se va a dirigir al Mintic con todos estos datos, con todas estas inquietudes que son tan relevantes para nuestro sector. Entonces los invitamos a todos para que nos ayuden a construir ese manifiesto que va a ir justamente respaldado por todos y cada uno de ustedes para que nos atiendan todas esas inquietudes. Muy bien, y a continuación invitamos al ingeniero Jorge Ernesto Romo Lucero, productor ingeniero de la TAM Furukawa, quien nos trae el tema convergencia FTTH y video, retos y oportunidades. Bienvenido, ingeniero Jorge Ernesto. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya este es un horario
un poco pesado, ¿no? Cuando uno va a exponer y ya a mediodía, pero bueno, vamos a tratar de sobrellevar este tema, es un poco técnico, pero la idea es que ustedes puedan revisar y observar cómo vamos a hacer el tema de video. Bueno, creo que me voy presentando mientras sale la presentación, ¿ok? Mi nombre, como lo dijeron ahí, es Jorge Romo, represento a la empresa Furukawa. Llevo algo más de 16 años trabajando en fibra óptica. He estado en algunos operadores, tuve la oportunidad de estar en el Plan Nacional de Fibra Óptica y he visitado a algunos de ustedes, algunos me conocen. He tratado pues de estar en este mundo, la parte como operador, ¿no? Bueno, listo. Para comentarles entonces, dijeron las buenas películas siempre empiezan con un poco de comerciales, entonces les voy a contar quién es Furukawa, qué hacemos, y para eso voy a pasarles más bien un video que yo creo que, como decía ahora nuestro amigo de la SIC, habla a veces más que lo que uno pueda comentar. Así entonces, mientras colocan el video, les comento que nosotros hemos estado muy pendientes del mercado ISP. En los últimos años, varios de ustedes han tomado la decisión de irse al programa completo con Furukawa. Creo que no se está proyectando. Ya. ¿Usted sabía que cada 6 meses Furukawa produce kilómetros de cables suficientes para llegar hasta la luna? Furukawa Electric hace parte de uno de los mayores conglomerados del mundo. Su historia empezó hace más de 130 años en Japón. Desde entonces se transformó en una empresa global con actividades diversas, formando una red internacional de industrias en países de Asia, Norteamérica, Europa, África y Latinoamérica. Existen más de 100 empresas afiliadas y modernos laboratorios para estudios y desarrollos, preparados para generar nuevas tecnologías y productos para un mundo más conectado. Estamos orgullosos de hacer parte del universo de la tecnología, dando un salto gigante para la humanidad. Bienvenido a las soluciones Furukawa, la vanguardia en conectividad a su alcance, del centro de datos hacia el área de trabajo, de la oficina central hasta la casa del suscriptor. Accesorios de cables y equipos GPON con alta confiabilidad. Furukawa Electric, infraestructura para la vida. Verifique nuestra página para saber más. Ok, pues espero que les haya gustado el video. Creo que, como les decía al principio, el video habla mucho más, ¿no?, de quiénes somos nosotros. Ahí nosotros como Furukawa, y como les comentaba, somos el único fabricante que estamos aquí en Colombia, ¿sí? Estamos haciendo en nuestra planta en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, tenemos digamos toda la infraestructura para poder construir no solamente cables de fibra óptica, que en cables tenemos, para los que conocen de fibra óptica, tenemos desde span 80 hasta 1300 metros, ¿sí?, para quienes quieran de pronto hacer ese salto o gran salto hacia los lados de irse expander su ISP en forma intermunicipal, ¿no? La geografía colombiana es muy quebrada, ¿sí?, y eso nos da para que nosotros fabriquemos aquí cables de largos vanos. Entonces, ahí los invito, podríamos después mirar cómo NICE programa una visita a la planta, que están cordialmente invitados. Actualmente yo estoy viviendo en la ciudad de Palmira, me trasladé para allá y sería yo quien los vaya a atender en la fábrica, entonces quedan invitados. Bueno, aquí volviendo a la presentación, entonces un poquito me voy para acá, creo que adelanté un poco este slide, que nosotros, como les comentaba, empresa japonesa,
tenemos varias plantas a nivel mundial y básicamente a nivel de Latinoamérica tenemos 3 plantas, una que está en Curitiba, Brasil, que es nuestra casa matriz, y en Argentina, en Berazategui, tenemos otra de nuestras plantas y finalmente la de Palmira. Tenemos un grupo completo, Fitel es parte de Furukawa, OFS es parte de Furukawa, para quienes están metidos en el mundo de la fibra, y bueno, seguimos con los poquito de comerciales. Hablando un poco de soluciones, y aquí este slide, la verdad, esta mañana cuando estaba viendo la presentación, lo iba a suprimir, porque ustedes conocen de pronto muchas de las soluciones que existen para Furukawa, pero recordé que la charla nuestra es un poco hacia las redes convergentes y el video, ¿sí? Y en eso dejé esto para que ustedes sepan que hay varios servicios en la convergencia que ofrecen las redes en FTTH que ustedes pueden incorporar a su red y darle valor. Es decir, yo puedo tener FTTH, fibra hasta el hogar, ¿cierto? Fibra hasta el apartamento, y hasta ahí es lo clásico que yo tengo hasta el día de hoy. Sin embargo, yo puedo empezar a incorporar en esa convergencia de servicios otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de Intelligent Transport System, carreteras inteligentes. Muchos de ustedes tienen troncales de fibra óptica de un municipio al otro, en vías tal vez concesionadas, donde pueden negociar con el concesionario de la vía para poner cámaras, radares y demás dentro de su misma red de fibra óptica, ¿sí? Otro tema muy importante, las ciudades inteligentes, y cuando hablamos de ciudades inteligentes estamos en el boom del IoT y todos estos temas que hay ahí para poder conectar muchísimas cosas, ¿cierto? Y dentro de esas cosas que hay para conectar, por ejemplo, lo más clásico es que todos los municipios necesitan un sistema de videovigilancia y algunos han optado por irse en wireless, en 2.4, ¿cierto? Que cuando uno va y hace estudios en los municipios de cómo está la banda de 2.4 libre para poder hacer otro tipo de tema, pues se da cuenta que eso está muy saturado, las cámaras del municipio no andan bien y demás, pero si ustedes tienen redes de fibra óptica y convergencia hablando de video, no solamente el video es televisión, pueden empezar a entrar por ese tipo de lados. También hablando de ciudades inteligentes, la interconexión entre, por ejemplo, la alcaldía y todos sus estamentos, ¿cierto?, asociados, eso es muy importante para algunos municipios. Y sigo con el tema de poderle dar valor a sus redes más allá de conectar hogares y conectar algunas empresas que lo requieren. Entonces, ese tipo de cosas, videovigilancia, meterse tal vez a los hospitales a dar servicios de conectividad que necesitan telepresencia y demás, son ustedes los llamados también a hacer esto dentro de sus municipios porque realmente algunos, lo necesitan en Colombia. Entonces, obvio, estará todo lo que hemos venido hablando, temas regulatorios y demás, pero sacarle provecho y jugo a esa red es el llamado que ustedes tienen a hoy de poderse migrar, incluso algunos que todavía no están convencidos de la fibra óptica, migrarse a los servicios de fibra óptica. Bueno, ahí las propagandas, ¿no? Hablando un poco de cómo estamos, ¿cierto? Hemos notado un cambio social y sobre todo ahora en pandemia, el requerimiento que viene ahora de banda ancha y demás ha sido muy fuerte. Si ustedes se dan cuenta, pues yo creo que ahora en pandemia nadie se quedó desconectado, ¿sí? Todo el mundo requirió servicios, todos ustedes estuvieron al tope, me imagino, todo ese requerimiento de banda ancha, incluso llamando a los carrier a pedir que les suban el ancho de banda porque no daban abasto, la gente se quedó en sus casas y como no había nada que hacer, entonces, pues, bueno, nada que hacer no, pero digamos el internet era como la ventana al mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, hubo un comportamiento social que cambió, sobre todo en los consumidores. Hay algo que yo siempre digo y hablo de la antigüedad, antes nos poníamos felices que nos llegara un mensaje de texto, ahora quienes manejan operaciones fácil, y ustedes que son los dueños de los ISPs o trabajan en los ISPs y los que están en operaciones, saben de qué les hablo cuando hay en el WhatsApp más de 300 o 400 mensajes y demás, porque todo el grupo
habla por ahí, etc. ¿Qué sería de la vida nuestra sin el Waze? ¿Cierto? Algunos que viajamos acá a Bogotá, otros que vivimos en Cali o en otro lado, pues realmente yo no sé cómo hacíamos antes para llegar a algún sitio, ¿sí? Ahora todo es, ¿para dónde llego? Saco el Waze y si no estoy conectado, fregado, ¿sí? Entonces, todas esas cosas nos llevan a que siempre tenemos que estar pensando en cómo vamos a ampliar nuestros requerimientos de red para poder dar más servicios. Hablando de la pirámide de Maslow, ella habla que las bases son las necesidades humanas en algún momento básicas, ¿sí? Pero hoy en día, alguien colocó ese letrerito de Wi-Fi ahí abajo y más que Wi-Fi se refiere a la conectividad, ¿cierto? Y en esa conectividad, hoy en día casi que a nosotros se nos olvida el celular en la casa y más o menos se acabó el mundo, porque ahí es nuestro centro de contacto, de ahí vemos videos, de ahí tenemos el correo y ahí tenemos toda la parte. Entonces, ese tema de conectividad o en el computador o cuando no tenemos internet en la casa, empieza a sufrir ese tipo de elementos y se vuelve que la conectividad es parte esencial del ser humano. Hablando ya y entrándonos un poco al video, entonces también tenemos muchas OTTs, ¿cierto? Que mal que bien, tal vez como lo hablaban ayer también en el tema que tuvieron en la charla acá, decían, bueno, pero es que las OTTs no generan nada para nosotros, cruzan tráfico, se nos meten y ya. Sin embargo, pues es un aliciente también para que el consumidor quiera comprar y quiera tener más capacidad de internet y que quiera tener su video en extrema calidad, ¿no? Entonces son como un beneficio indirecto visto desde ese punto de vista. ¿Que se pueden hacer mejores cosas? Tal vez se pueden hacer mejores cosas y empezar a hacer ese reto de sacar mayor provecho a estas OTTs que están ahora en Colombia. Y bueno, este último pedacito, hablando del e-learning, ahora en pandemia fue el tema más de moda, ¿sí? Todos nuestros hijos, los que tenemos hijos, y todos los que estudiamos y tal vez que somos curiosos de aprender siempre algo, en la pandemia fue cuando más estuvimos conectados, curioseando de alguna forma, algún curso. Yo estuve, por ejemplo, en la ola y hablaba con la gente de la empresa, ¿no? Un poco, porque nos lanzamos a hacer webinar y todas las empresas nos lanzamos a hacer webinar. Entonces yo les decía un poco como, está muy chévere la temática de hacer webinar, pero yo creo que nuestros usuarios, nuestros clientes están cansados de ver webinar todo el día. Yo creo que era como ver las novelas, ¿no? Todo el día, de tal hora a tal hora, charla de FTTH, charla de no sé qué, charla, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se convirtió, digamos, también en un aliciente de empezar a jalar banda ancha hacia nuestros usuarios. Bueno, ¿cómo está el tráfico? Entonces, si vamos a ver y hablar un poco de tráfico, empezamos a ver que, por lo menos, si hablamos de internet, estamos jalando mayor cantidad de tráfico en video y hay un crecimiento del 70% al 2022, se tiene proyectado. ¿Dónde está ese video? Pues yo creo que la mayoría de gente está demandando por algún lado todos los temas de OTTs, YouTube, por ejemplo, ¿cierto? Netflix, que ya nadie se pierde las series de Netflix, todo el mundo ya se habla entre ellos, ¿cierto? Entonces, esto también nos lleva a pensar cómo estamos nosotros como ISPs preparándonos para esa demanda que se viene en el futuro. De ahí que si analizamos el tema global de demanda, vemos que está planeado que a nivel global para el 2023 el ancho de banda va a crecer hacia el 20%. Y si hablamos de América Latina, estaríamos hablando que el crecimiento que está proyectado es del 30%. De ahí que realmente la velocidad promedio del plan de suscripción va a tener que aumentar año tras año. ¿Por qué?
Realmente es un tema de competencia, realmente es un tema de satisfacción de usuario y realmente también es un tema de necesidad, como lo mostré antes. Una vez que tengamos nosotros un internet que está acorde a las necesidades del usuario, el usuario va a permanecer ahí, ¿sí? Ok, hablando un poquito de video y metiéndonos a las olas de evolución del video, en las redes anteriores siempre existía el video analógico y muchos de los que son ISPs y tenían su cablera al principio de los tiempos, llamémoslo así, estaban en redes HFC y esto pues les dio para que tuvieran su cabecera de video analógico y ahí está. Y es una inversión que se debe aprovechar y que debe estar de alguna forma generando todavía valor. Y eso nos trae a decir por qué debemos migrarnos a fibra óptica y cómo aprovechar este tema del video overlay con la cabecera actual analógica, ¿sí? También tenemos las OTTs, over the top, que aquí, digamos, he escuchado, y les digo así con franqueza, que incluso algunos de los ISPs han creado OTTs propias. Ya el tema regulatorio ya lo escucharon y demás y saben cómo es el tema, entonces ahí pues queda la incógnita, pero están dando a sus usuarios algunos temas de contenido, creando OTTs propias y que les ha dado resultado de alguna manera. No sé cómo están con el tema legal, pero lo están haciendo. Y finalmente el IPTV, que en IPTV realmente pues para quienes no tienen esta cabecera digital, perdón, esta cabecera analógica que fue heredada y que venía funcionando como en parte de sus redes antiguas, pues la decisión más fácil es incluirse por este lado. Ok, haciendo un comparativo de los sistemas de video, entonces entre overlay y IPTV, como les mencionaba, entonces el overlay es indicado generalmente para quienes venían con redes antiguas, el IPTV para nuevos, digamos, nuevos usuarios. La señal de video es outband en la casa de overlay. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo tengo video overlay, yo no necesito gastar de mi ancho de banda de la red porque estoy yendo o estoy haciendo el tráfico por una longitud de onda diferente a la que trabajamos normalmente. O sea, estamos yendo por 1550 y no por 1490, ¿de acuerdo? Caso contrario, en IPTV yo tengo que hacer cálculos y cuentas porque ahí voy a empezar a consumir ancho de banda un poco, ¿sí? Y tengo que ver que el video llegue con calidad a mis usuarios y aparte puedan navegar en el servicio. Listo, por ejemplo, para la parte de overlay, yo necesito montar algunos equipos dentro de mi Central Office, ¿cierto? Ahorita los vamos a ver, un EDFA, un multiplexador. En cambio, en IPTV realmente no necesito montar, pero sí voy a necesitar tal vez de un servidor o algo diferente. Como les decía ahora, y creo que esto es lo fundamental entre estas dos partes. Si yo tengo overlay, lo que yo tengo que cuidar hacia afuera de mi red es el presupuesto óptico. Si yo tengo overlay y tengo mal presupuesto óptico, el video que yo voy a tener es de una calidad deficiente. Si yo tengo IPTV, lo que yo debo cuidar es el tráfico, es decir, la cantidad de ancho de banda que yo vaya a entregar hacia mis usuarios, ¿de acuerdo? Yo creo que esta es la parte más diciente de estas dos tecnologías. Hablando de OTTs, ya que hay un letrerito que dice que OTT no es televisión, y de hecho ayer lo vimos también en el foro, cuando lo hablábamos, decían OTT no está considerado como parte de la televisión, sino un uso que se da de internet hacia algunas personas. Ok. Básicamente para explicar overlay, como les hablaba ahora, overlay tiene esta longitud de onda de 1550. Prácticamente lo que yo necesito es tener el sistema
que ya lo voy a explicar ahorita, digamos de televisión analógica, tengo mi OLT, un WDM que es el que me va a combinar las señales y finalmente estaría haciendo tráfico y llamamos así, algunos que trabajamos en GPON decimos aguas abajo, ¿no? Aguas abajo quiere decir que voy de la OLT hacia el usuario, vamos con dos longitudes de onda, iríamos con 1550 que sería la televisión y 1490 que sería la señal broadcast que produce la OLT. Y caso contrario, pues desde aquí, desde nuestra ONT, subiríamos con tráfico hacia la OLT en 1310. Eso es lo que utilizamos básicamente en este tema de video. Ok, ya hablando como tal, quienes tienen hoy en día solamente internet tienen un esquema parecido a este. ¿Por qué digo parecido a este? Porque pues algunos tendrán más servicios, menos servicios y algunas cosas así. ¿Qué pasa si yo hoy quisiera implementar Video Overlay? Pues tengo que meter algunos elementos adicionales a mi red para que yo pueda empezar a complementar el video. ¿Qué elementos tengo que complementar? Entonces, pues obviamente tendría que incluir o tener una señal satélite de cable, ¿cierto? Que normalmente lo hago desde una cabecera. Esto tengo que complementarlo también con un transmisor, que este transmisor lo que realmente hace es transformar mi señal análoga a óptica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo salgo de este transmisor, la potencia no sería suficiente para transmitirla hacia los usuarios. ¿Qué tengo que hacer? Subir esa potencia. ¿Qué necesito? Un amplificador. ¿Listo? Ahora, tengo el amplificador y tengo la OLT. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mezclar esas dos señales, ¿sí? O esas dos lambdas, tengo que mezclarlas, 1490, 1550. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Necesito un WDM, ¿sí? Ese WDM, bueno, ahorita los muestro, pero es un elemento pasivo. Pareciera, o para explicarles quienes han visto un splitter 1x2, es como poner un splitter 1x2 al revés. Es decir, las dos entradas, que normalmente son entradas, serían como, las dos salidas serían como entradas y la salida normal es la que me va a impulsar hacia acá el video. Listo. Y dirán, bueno, ¿y en la casa del usuario qué? Listo, en la casa del usuario yo tengo que poner, si se establece, digamos, una ONU de video, que normalmente lo que hace esta ONU de video es tener un puerto doble hacia este lado, y ese puerto doble ¿qué hace? Entra la señal, hace recobrar la señal de televisión, y desde aquí yo ya puedo salir en coaxial, como lo hacía anteriormente, hacia los televisores. Si quiero, puedo añadir un STB, ¿sí? Un set-top box en algún momento, si quiero, este es opcional. Y finalmente llego a la ONT y ya puedo dar también mi servicio de datos o voz y video. Eso hacen algunos, ¿sí? Otros, opcionalmente, pues tienen este tipo de ONT donde tengo incluido, es como incluir en estos dos equipos en uno solo, y es una ONT con puerto RF. Entonces también la misma situación. Lo que voy a hacer es simplemente cablear desde ahí hacia los televisores con RF. Esto, digamos que cuando ya vamos a la parte más técnica y nos metemos por allá, quienes tienen algún sistema de gestión, los sistemas de gestión, al menos los sistemas de gestión Furukawa, tienen la parte que ustedes pueden desde su cabecera manejar cuánta potencia va a entregar este puerto, ¿sí? ¿Qué les va a permitir eso? Ustedes saben que este tema de televisión, la potencia y que le van a entregar al usuario, pues es de cuidado y les permite manejar de subir o bajar la potencia para que puedan recibir niveles adecuados los usuarios. Entonces, ya saben que pueden, digamos, manejar este video overlay, la potencia es algo que se debe revisar y que finalmente los sistemas de gestión les va a permitir también manejar este tipo de temas. Ok. Hablando un poco del presupuesto óptico, y yo les pido disculpas que es mediodía y yo sé que estos temas técnicos, así de números, dan sueño y son pesados, pero nos toca hablar de esto un poco para entender cómo vamos en el tema de overlay. Pero básicamente es lo siguiente,
si yo tengo, ¿se acuerdan que les dije que ustedes si van a hacer overlay tienen que cuidar su presupuesto óptico? Y entonces aquí esta tabla es muy interesante por lo siguiente. Aquí hay un ejemplo donde si yo tengo, por ejemplo, 30 canales, ¿cierto? Analógicos y 25 digitales, y me ubico acá en 30 y 25, ¿sí? La sensibilidad de la OLT, con lo que yo le debo pegar, decimos nosotros, ¿no? En el medio, con lo que yo le debo pegar de potencia, según esta tabla, para que mi video sea bueno, pues más o menos tendrá que ser de 9 dB. Para que yo llegue hasta allá con 9 dB y dependiendo del presupuesto óptico que yo vaya a tener y demás, pues tengo que tener que en el EDFA, que es nuestro amplificador, pues al menos salir con más 16 dB, ¿cierto? Sí, la cuenta más o menos cuadra, estoy tratando de ser simple para no meterme a hacer más cuentas complicadas acá. Pero es esto, entonces, ¿qué voy a ver? En esta tabla yo veo cuántos canales analógicos, cuántos canales digitales y sobre eso aquí la tabla me va a decir cuánta potencia tiene que recibir la OLT, perdón, la ONT, ¿listo? Entonces, esta es como la parte, digamos, para poder cuadrar ese tema de potencias de una manera fácil. ¿Qué pasa? Aquí hay una advertencia con el EDFA y es que la fibra óptica, a pesar de que tiene un gran número de ventajas y tiene todo el tema de ancho de banda por transportar y demás, cuando ustedes ingresan mayor potencia hacia la fibra óptica, es decir, por ejemplo, aquí estamos hablando de más 16, en algunos EDFA más 22 que pueden estar llegando, ¿cierto? Incluso algunos elevan mucho más de allá. La fibra óptica empieza a hacer efectos no lineales. Y esos efectos no lineales, desafortunadamente, causan que el video no llegue bien. Ahora, si quieren estudiar de efectos no lineales, digamos, esa es una clase larga, tendida, que pueden, digamos, consultarla. Incluso hay algunos temas de algunos papers en Furukawa, pero efectos no lineales lo que hacen es que la fibra óptica y la potencia se empieza a volver logarítmica y se vuelve inmanejable en algún punto. Entonces, digamos que esa es una parte que deben cuidar cuando estén haciendo video overlay. Bueno, y aquí viene el tema. Nosotros, Furukawa, ha desarrollado algunos temas de redes desbalanceadas para hacer más simples las instalaciones y viene algo como que lo que hablábamos aquí, ¿no? Televisión, mitos y demás, ¿cierto? Televisión para los ISPs. Y alguien por ahí, alguna vez estábamos planteando un ejercicio y recuerdo que me decía, hombre, redes desbalanceadas más overlay no se puede, ¿sí? Sin embargo, nos tomamos el ejercicio completo y también les pido disculpas porque lo que viene es pesado en números, de empezar a hacer las redes desbalanceadas con video overlay, ¿sí? ¿Qué les quiero explicar acá? Ya voy para explicarles cómo hacemos la parte de overlay. Aquí simplemente para explicar cómo hacemos el desbalanceo. Tenemos dos topologías. Una topología que viene desde la OLT, hacemos aquí un splitter de 1 a 2, ¿sí? Y finalmente desde esta caja, que es una caja conectorizada, empezamos a salir hacia cajas que son completamente selladas, pero por dentro traen un splitter desbalanceado, que quiere decir que, por ejemplo, por este lado yo tengo la menor potencia y por este otro lado tengo la mayor potencia para alimentar mi siguiente caja. ¿Por qué lo hago así? Porque no tendría lógica dejar la mayor potencia en los usuarios y salir con menor potencia para alimentar más usuarios, ¿cierto? Entonces es como siguiendo la lógica, pero aquí, entonces en esta topología yo coloco un 1x2 balanceado a la salida y tengo 32 clientes para este lado y 32 clientes para este otro, ¿de acuerdo? Ahí vamos a complementar un puerto de la OLT que serían 64 clientes y empezamos el juego del presupuesto óptico, ¿sí? La otra topología, ¿cuál es? Y esta es como la más complicada. Bueno, qué pena que me devuelvo a esto. Esta topología es buena porque me permite manejar la misma caja desbalanceada en los 3 saltos y una caja, digamos, normal al último salto.
¿Qué pasa con la topología de 8 cajas? En la topología de 8 cajas yo tengo que empezar a jugar mucho con el tema de potencia y a desbalancear cajas de alguna forma diferente. Entonces, mientras en la topología anterior todas mis cajas, por poner un ejemplo, eran 80-20, ¿cierto? 80% de la potencia en el usuario, perdón, 80% de la potencia hacia el siguiente caja, 20% de la potencia en el usuario.